Estos últimos días han mostrado una especie de montaña rusa en los mercados financieros internacionales. Si siguen nuestros titulares, lo recordarán. Este lunes amanecimos con una caída en la bolsa de Japón de 12%, el descenso más grande de ese índice en un solo día desde el pánico de los mercados accionarios del año 1987. Además, a continuación, las bolsas de valores se desplomaron en varios continentes, en particular en Europa, y observamos movimientos muy fuertes a nivel de las tasas de interés. Sin embargo, después, entre martes y miércoles, varias de estas bolsas rebotaron, saltaron hacia arriba, dejando en evidencia la volatilidad, la inquietud con la que están operando los mercados. ¿Qué fue eso? ¿Qué se puede esperar? Bueno, para intentar entender lo que hay detrás de estos movimientos tan bruscos, incluso para observar impactos en Uruguay, es que estamos en contacto con Matías Consolandich, economista de Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Matías, si te parece, empecemos por comentar algunas de las reacciones más grandes que tuvieron lugar en los mercados estos días. ¿Arrancamos por ahí? Dale, vamos. A ver, venimos de varios días, la verdad, muy movidos a nivel de los mercados accionarios, como decía Emiliano. Sobre el cierre de la semana pasada, las bolsas internacionales ya venían mostrando algunas pérdidas, pero el lunes se observaron correcciones realmente intensas, ¿no? Lo más llamativo fue lo que pasó en Japón. El índice Nikkei de Tokio cayó más de 12% en esa jornada, que si lo sumamos a las caídas que venía acumulando en los días previos, implicó cerrar ese día con un descenso de casi 25% frente a los niveles que había llegado a tocar en mediados de julio. Pero también vimos caídas importantes fuera de Japón, ¿no? Como decía Emiliano, en Estados Unidos el índice Standard & Poor's 500 cerraba el lunes con un descenso de 6% frente a los valores de mediados de la semana pasada, cuando las bolsas empezaron a caer, como decía. Otras referencias, como las bolsas europeas, también tuvieron bajas similares. Lo mismo pasó con las bolsas de mercados emergentes, ¿no? Brasil, México o China. La caída fue como bastante generalizada, digamos. Matías, a ver, las caídas son enormes, que lo que estabas mencionando lo dimos cuenta estos días, pero esto después, como decía Emiliano, tendió a revertirse, ¿no? Entre martes y miércoles. En buena parte sí, sobre todo el martes. El martes vimos rebotes bien grandes. En Japón la bolsa subió 10% ese día, siguió con algunas ganancias el miércoles. Los aumentos en el resto de los índices fueron un poco más acotados, ¿no? También las caídas habían sido más acotadas, pero tuvimos aumentos relevantes, sobre todo en el martes. Ahora, esto no revirtió las caídas del lunes. De hecho, el Nikkei sigue 10% abajo de los valores de mediados de la semana pasada, el Standard & Poor's sigue 5% abajo, y así con otros índices, digamos. Es decir, tuvimos vaivenes muy grandes en las acciones en realmente poco tiempo. Eso te quería preguntar, a eso iba. Son muy llamativas las magnitudes de los movimientos que estás comentando, ¿no? ¿Qué tan usual es que esto ocurra en cuestión de pocos días como ocurrió ahora? Sí, poco usual, es muy poco usual. Entre el lunes y el martes los mercados operaban con una volatilidad extraordinariamente alta y comparable a la de otros episodios históricos de fuerte estrés financiero, ¿no? Para ponerlo en contexto, el índice VIX, que es un índice que mide la volatilidad implícita en los mercados de acciones, subió a niveles similares a los valores que vimos, por ejemplo, en el inicio de la crisis sanitaria del COVID, ¿no? O durante el comienzo de la crisis financiera del 2008, digamos. Son eventos muy puntuales, digamos. Bien. Bueno, vayamos ahora a lo que queremos tratar de entender, ¿no? Expliquemos qué es lo que generó estas corridas así tan abruptas. La verdad que ahí, a ver, es difícil como atribuir movimientos de este tipo a un único elemento, ¿no? Probablemente acá se conjugaron varios factores. La semana pasada se conocieron algunos indicadores en Estados Unidos que marcaban un menor dinamismo de la actividad económica. Vimos datos más débiles de empleo, señales en la industria manufacturera de leve contracción. Eso puede ser parte de la explicación porque motivó a que se vuelva a poner más énfasis en una discusión respecto a las perspectivas de riesgo recesivo en la economía norteamericana. Ahora, a nuestro juicio, ninguno de los dos indicadores fueron muy contundentes. Es decir, sí muestran una desmejora en el margen, pero más bien es en línea con lo que uno esperaría ver en una economía, digamos, que se va enfriando.
no parece esto ser una razón suficiente para la magnitud de las reacciones que observamos en los mercados entre martes y lunes. Y entonces, ¿cuáles pueden ser otras razones? Bueno, ahí la semana pasada el Banco Central de Japón resolvió sorpresivamente aumentar su tasa de interés de referencia y dio indicios que podría seguir subiendo las tasas en los próximos meses. Estas expectativas de endurecimiento de la política monetaria en Japón motivaron un fortalecimiento del yen respecto al dólar, que al cierre del lunes acumulaba una suba de cerca de 10% en las últimas semanas. Es muy grande, son movimientos grandes para ese tipo de monedas. La moneda japonesa ha sido una divisa muy importante de apalancamiento para los inversores internacionales para hacer carry trade, ¿no? A ver, ¿a qué te referís con eso, Matías? ¿Podemos explicar ese concepto? Sí, claro. A ver, en términos simplificados, ¿no? Implica financiarse en una moneda que tiene una baja tasa de interés, en este caso son los yenes, e invertir esos fondos en otra moneda, en este caso los dólares, en activos que ofrecen retornos más altos, ¿no? Y de esa forma el inversor obtiene una rentabilidad mayor siempre y cuando no tengamos movimientos en los tipos de cambio de entrada o salida de estas monedas que afecten esas rentabilidades. Uh-huh. En caso de movimientos de tipo de cambio, el inversor idealmente quiere que la moneda en la que se financie se debilite frente al dólar y de ese modo obtiene una ganancia adicional porque a la hora de repagar esa deuda que tomó necesita usar menos dólares para pagar los mismos yenes, ¿no? El yen es muy utilizado para esto porque el costo para los inversores de apalancarse en esa moneda ha sido prácticamente nulo en las últimas décadas, por la política del Banco Central de tener tasas ceros que comentamos hace algunos meses en el programa, ¿no? Ahora, si las tasas de interés suben, es decir, el costo de financiamiento sube, y además el yen se fortalece, como ocurrió, eso puede descuadrar a quienes se apalancaron más fuertemente en los últimos años ahí. Ahora es más caro pagar ese apalancamiento en el que incurrieron, pero además las perspectivas de potenciales aumentos adicionales en las tasas, también lo que generó fue la duda de si esa fuente de financiamiento barato que utilizaron los mercados durante todos estos años va a seguir estando disponible. La verdad que es muy difícil de cuantificar cuántas posiciones abiertas había en yenes, Uh-huh. pero este puede ser uno de los motivos, digamos, para las reacciones tan grandes que vimos en estos días. Bien. Matías, ¿qué cabe esperar en estos próximos días? ¿Vamos a seguir viendo a los mercados turbulentos? Y ahí no se puede ser como muy categórico con esa respuesta, Romina, porque la verdad es que no sabemos, digamos, no sabemos siquiera si lo que vimos en estos días es algo transitorio o es algo permanente, ¿no? El rebote reciente en los mercados, sobre todo del MAP, el miércoles se pinchó un poco de nuevo, pero podría apuntar a que sea transitorio. Como decía, si fuera por las señales de desaceleración en Estados Unidos, nos parece que no hay tales elementos para una reacción de este tipo. En el caso de Japón, es más difícil de decodificar los potenciales efectos de segunda vuelta, pero ayer el Banco Central ya salió a dar indicios de que no va a seguir endureciendo la política monetaria y eso trajo cierta calma en los mercados. Pero tampoco tenemos que descartar un episodio como este tan a la ligera, porque sea por el motivo que sea, al final generó movimientos bruscos, no solo en las bolsas, sino también cambios en las expectativas, en las tasas de interés de la Reserva Federal, ¿no? De hecho, los contratos a futuro prácticamente descuentan un recorte de 50 puntos básicos en la próxima reunión de septiembre, en lugar de los 25 puntos que venían haciendo hasta ahora, apuntan ahora a una tasa de 4,3% al cierre del año. También se observaron caídas fuertes en las tasas de los bonos estadounidenses a 10 años, la T10 cayó hasta 3,8% anual, ayer retornaba un poquito al eje del 4%, pero en las tasas vimos también movimientos grandes. Matías, a ver, en Uruguay vimos algunos impactos iniciales, sobre todo por el lado de la suba del dólar, ¿no? Pero luego se revirtió. ¿Cómo nos puede afectar este escenario a nosotros desde acá? A ver, escenarios de vuelo a la calidad, como los que vimos estos días, en lo que los inversores se vuelcan masivamente hacia activos de refugio, son escenarios negativos para economías emergentes, negativos para economías como la nuestra, porque suelen motivar salidas de capitales, ¿no? En Uruguay el dólar sí subió alrededor de 1% hasta el martes, y a nivel interbancario se ubicó cerca de los 41 pesos, pero la suba fue relativamente acotada, la verdad, para la magnitud
de los movimientos que estuvimos comentando, ¿no? Ujú. Luego, ayer incluso cayó, estaba de nuevo cotizando en torno a los 40 pesos y medio. Vimos esos movimientos en el dólar, también vimos algún aumento de riesgo país, pasamos unos 100 puntos básicos, sigue siendo un riesgo país muy bajo desde una perspectiva histórica. En definitiva, Romina, los movimientos que vimos estos días son comparables con otros episodios históricos de fuerte estrés financiero, lo que sin duda nos hace estar muy pendientes, pero aún es prematuro ser contundentes en si estamos ante una corrección fuerte y permanente del mercado o si va a terminar siendo un episodio de mucha volatilidad, pero transitorio, como fue, por ejemplo, el sacudón del mercado que tuvimos al inicio del año pasado con el quiebre de algunos bancos chicos en Estados Unidos. Matías, gracias por este análisis sobre lo que ha pasado en estos últimos días en los mercados financieros con esas turbulencias, qué motivó reacciones tan bruscas en las bolsas y qué impactos puede tener entonces este escenario en nuestro país. Volvemos a conversar la semana que viene, ¿te parece? Dale, hasta la semana que viene. Un Hasta abrazo. luego. Chau, chau.